Casa Reconquista transmite FM 90.5, Villa Insuperable, Buenos Aires, Argentina. Baja un poco el volumen. Reloj de arena. La oportunidad de hacer una pausa y empezar de nuevo. Lunes, miércoles y viernes de 20 a 22. Reloj de arena. Reloj de arena. Reloj de arena. Reloj de arena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Reloj de Arena. Están todos invitados para compartir una vez más este programa que es irrepetible, como todos los programas que son irrepetibles. Mi nombre es Walter y quiero presentarles al equipo que me acompaña hoy en esta aventura de hacer este programa. Tiara, Reina, Sumi, Nicolás. Bueno, somos los que estamos. Hoy Reloj de Arena va a salir al aire por primera vez y esperemos que les guste. Reloj de Arena es un lugar donde podemos hacer una pausa y empezar de nuevo. Esa es la idea del programa. Un programa que va a estar dedicado, se va a hacer una línea de tiempo. O sea, varios programas que vamos a estar contando varias cosas sobre el mismo tema. Hoy vamos a arrancar con la dictadura, ¿no? La dictadura militar, ese golpe de Estado que hubo en el año 76 y que llevó al país, lo hundió en un desastre, con un montón de consecuencias irreparables. Quiero empezar este informe de la mano de la compañera. El 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1974 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los operativos 12 meses antes de que ocurriera. El 1 de julio de 1974, el presidente Juan Domingo Perón falleció a los 78 años. Su muerte causó un gran vacío político en la sociedad argentina que venía de casi 2 décadas de gobiernos civiles de baja legitimidad y dictaduras cívico-militares que habían criminalizado al peronismo y a los movimientos de izquierda. En el marco de la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, que promovió la generalización de dictaduras anticomunistas en todo el continente, la falta de democracia en Argentina y la de influencia de la Revolución Cubana de 1959. Fue el marco que impulsó el surgimiento durante la última dictadura que se había anunciado como permanente, de puebladas insurreccionales en todo el país con alta participación de la juventud y la ciudadanía. Y también de grupos guerrilleros que se agruparon en 2 líneas principales: FARC, Montoneros Peronistas, y ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, marxistas. El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, Rafael Videla, Ramón Agosti y Eduardo Macera, dan comienzo al proceso de reorganización. Se extendió por más de 7 años y tuvo como consecuencia 30.000 desaparecidos, más de 500 bebés apropiados y miles de exiliados. La acción representativa no se dio solo en nuestro país, sino en toda América del Sur. Fue un plan sistemático orquestado por los Estados Unidos bajo el nombre de Plan Cóndor, que tenía como objetivo en lo económico, a través del Ministerio de Economía Martínez de Hoz,
la mayor desindustrialización que tuvo nuestro país con consecuencia tan grave como la desocupación, la extranjerización de la banca, el desmantelamiento de las cooperativas, el aumento de la pobreza, etc. En lo social, los secuestros, las torturas, los vejámenes, el robo de bienes, la muerte, los exilios y las desapariciones dejaron una sociedad destruida, aniquilando su voluntad y esperanza. El miedo con el que se vivía ha marcado nuestras vidas para siempre. Lo que acabamos de escuchar es una introducción a lo que va a ser esta línea de tiempo. Hoy, en este primer programa de Reloj de Arena, lo que vamos a hacer es iniciar la etapa desde el golpe de Estado en el 76 hasta el Mundial en 1978. Vamos a tratar de explicar o contar cosas que pasaron en esa época. Vamos a arrancar con la compañera, si tiene algún comentario, algún recuerdo de eso. Bueno, recuerdo muchos. Uno de ellos podría recordar el hecho de cuando uno, es una anécdota que me ocurrió personalmente, que salías a trabajar y salías con un temor terrible de ser bajada de un colectivo, de palparte, la famosa racia, de tener tus compañeros de viaje de todos los días, jóvenes que por el solo hecho de tener el pelo largo eran bajados, llevados presos, desaparecidos, o sea, nunca más volvías a tener noticias de esa gente, sobre todo los jóvenes. Entonces fue una época bastante dura y se dio en todos los niveles, por ejemplo, deportivo, que desaparecieron varios deportistas, en los escritores y periodistas, actores, músicos, todo el trama social fue afectado en esa época. Podría contarles un montón de otras historias, pero la verdad que quiero dejar paso a mis compañeros. El problema de esa época es que había mucha ignorancia, no se sabía lo que estaba pasando, pero también había mucha negación de lo que se estaba pasando. O sea, lo que vos contabas recién era verdad, había gente que tenía conciencia que salir a la calle era peligroso y había gente que salía de forma inconsciente. Tanto en un lado como en el otro, las consecuencias fueron tremendas. Por ahí, en este grupo que tenemos en este programa, está integrado por gente mucho más joven que nosotros, que no tuvieron la afortunada experiencia que tuvieron de vivir esa trágica época de este país, y todas estas cosas son como si fuesen un cuento, pero son cosas que pasaban. Vos imaginate, por ejemplo, que te vas al colegio, salís tranquilita con tu uniforme, tus libros, y por cualquier motivo te paran, te llevan detenida a un lugar y nunca más volvés a aparecer. Eso era una cosa que pasaba, y por más que la quería negar en ese momento, era imposible. Acá tenemos compañeros que vivimos esa época, tuvieron la suerte de no vivirla. Con el tiempo, habiendo pasado el tiempo, ¿no? Desde que se empezaron a enterar de estas cosas a hoy, ¿qué es la conclusión que ustedes sacan de eso? La verdad es que somos afortunados de no vivir eso, pero también hay que mantener viva la memoria, principalmente. Hay que recordar lo que nos pasó, hay que tener siempre en cuenta estos testimonios y darle voz. Siempre hay que pedir verdad, memoria y justicia. Es una cosa que nunca se tiene que perder, porque se tiene que transmitir ese mensaje a todas las generaciones. Porque si nos ponemos a pensar, en este momento que estamos viviendo en el país, se está dejando mucho de lado la memoria, la verdad y la justicia. Vivimos rodeados de noticias falsas, de falsas comunicaciones que a la gente común compra mentiras, como compraba en ese momento. Un eslogan muy famoso de esa época, no te debes acordar, por algo habrá sido. ¿Por qué habrá sido? Por pensar distinto, por ver la vida de otra manera o por querer un mundo mejor, qué sé yo. Son cosas que ustedes, vos por ejemplo, que sos la más jovencita del grupo, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, no sé, por ejemplo, eso de que pasan los secuestros o que no sé, que le matan a alguien
y la gente dice, ¿y qué habrá hecho? O desaparece alguien. Hace poco hubo estos casos de 2 chicos desaparecidos, Lucas y Lautaro, no sé si recuerdan. También fue muy criticable, muy irritable, muy ofensivo el secuestro de los bebés, el aprovechamiento ilegal de una persona, eso, la quita de identidad de esas personas, ¿no? ¿Qué sé yo? Son cosas que fueron pasando en el transcurso de todo lo largo de lo que fue la dictadura, eso y otras cosas más, ¿no? Por eso en este programa lo que vamos a tratar de hacer es ir marcando una línea de tiempo e ir tratando de contar cómo fue esa historia. No sé, es una cosa que puede parecer mentira, pero fue verdad. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a presentar un invitado. Tenemos un protagonista de esa época, una persona que por suerte es más grande que todos nosotros. Porque siempre me siento el más grande, pero hoy tengo una persona que la experiencia es válida con la edad. Él va a estar contándonos cómo vivió esa época, una época trágica, ¿no? Bastante difícil, por cierto. Bueno. Sí, yo soy Nicolás Arena y estoy dispuesto a contestar lo que usted me pregunte. Bueno, vamos a arrancar del principio. Un día vos te levantás a la mañana, prendés la radio, prendés la televisión y escuchás un comunicado que te dice que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder del gobierno y de la República, diciendo que iban a hacer un proceso de reorganización nacional. Realmente fue algo inesperado para todos. Nadie se esperaba tal cosa. Y nosotros los jóvenes, menos en ese tiempo, yo era joven por supuesto. Y fue algo que trascendió en el tiempo, lo seguimos recordando, algo que no se puede olvidar porque las cosas que pasaron fueron cosas que jamás uno pensaba que podían pasar. Yo de ese día tengo un recuerdo particular, levantar la tercera a la mañana, antes de ir al colegio, prender el televisor, ver ese dibujito que era como una llama, un sable, qué sé yo, que era y un locutor que decía lo que había pasado. Yo de repente en ese momento no entendí qué pasaba. Me digo, ¿qué pasó? Como veníamos menos acostumbrados a los distintos golpes de Estado, poner el primero, No, era el primero. distintas interrupciones. Y sí, era una cosa que en esos tiempos parecía una cosa normal. A un grupo de tales personas no les gustaba cómo estaba gobernando tal presidente y buscaban cómo hacer un golpe de Estado. Y lo lograban, por supuesto. Convengamos que ese grupo de personas sigue estando, ¿no? O por herencia de apellido, o por como sea. No es que no les gustaba cómo estábamos gobernando, no les gustaba que no podían hacer negocios. Y sí, justamente, todo esto realmente se trata de eso. Cada uno que está ahí arriba busca la forma cómo meter la mano en la lata. Ese fue el inicio, ¿no? Un aviso de un golpe de Estado, de un proceso de reorganización nacional, entre comillas. Ese fue el inicio. Después fue pasando el tiempo y algunos se empezaron a dar cuenta de lo que realmente estaba pasando y otros no. ¿Vos cómo viviste eso? ¿Te empezaste a dar cuenta enseguida o fue algo que con el tiempo te diste cuenta así? No, realmente al principio no se podía pensar en lo que vino, porque trataban de esconder, nos hablaban de cosas que uno no se esperaba, pero mientras tanto ocurría lo que pasaba. Gente que desaparecía, muchachos jóvenes que por estar anotados en un cuaderno se los llevaban, sin saber si eran de un partido, de otro, pero no importaba, solamente como eso, por ahí tenían el cutis un poco oscura, el pelo un poco largo, y eso era suficiente para que se lo llevaran, subieran al colectivo y... No solo la juventud sufrió este problema lo vivió toda la sociedad. Tengamos en cuenta que hubo, como decía la compañía, hubo desaparecidos tanto deportistas como actores, músicos, o sea, todo estaba armado para hacer una contracultura, o sea, desculturalizar a la gente, porque cuando la gente menos sabe es cuando más fácil se puede manejar. Se vivía un momento difícil, ¿no? Porque que un deportista desaparezca, que un músico, que un periodista, a los periodistas no los voy a justificar, pero el periodismo de verdad, el que hace periodismo de verdad, era el que trataba de mostrar lo que pasaba.
esos tipos eran perseguidos y si lo podían reventar, los reventaban, si lo podían matar, lo mataban, y así fueron que tuvimos mártires, ¿no? Dentro del periodismo, que fue que realmente... Pero esa misma gente que sufrió ese proceso de desaparición y todo eso, dejó un legado, porque no es que desaparecieron, dejaron un legado, que fue lo que inspiró a mucha gente a seguir luchando. Y si justamente estamos pasando algo que no tendríamos que estar pasando, pero todo esto viene recordando esos momentos que quisiéramos que no vuelvan a pasar nunca más. La paradoja era los eslogans, ¿no? Los argentinos somos derechos y humanos. Estaban torturando, desapareciendo, matando al país, saqueando al país, pero el eslogan era los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Es una cosa que es increíble. Si me permitís, Walter, lo que quiero recordarle para cerrar el ciclo es que en 1978, que fue el Mundial de Fútbol de la Argentina, que nos marcó porque el pueblo festejaba que habíamos salido campeones y bueno, al margen de todas las cosas que habían hecho para llegar a ser campeones, como los 6 goles a Perú. Estuvieron bien ellos, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda, entraron los 6 goles. Los 6 goles, sí. Previo dicen que Rafael Videla fue a apretarlos a los de Perú. Pero bueno, en 1978, mientras todo el mundo festejaba este campeonato, a pocas cuadras de River Plate, en la ESMA torturaban, mataban, desaparecían, y eso la gente no lo tuvo en cuenta. La mayoría simplemente salió a gritar por Argentina campeón, donde se apropiaron todos esos bebés, donde las abuelas surgieron, porque ya esos años empezó el tema. En el 76, el 78 surgieron las madres, las abuelas, y ese mundial creo que marcó en buena manera cómo la sociedad estaba. Bueno, para ir redondeando este primer bloque de Reloj de Arena, ese lugar que elegimos para hacer una pausa y empezar de nuevo, lo único que tengo para decir es eso. Este programa va a ser esto, va a ser una línea de tiempo, vamos a ir contando cronológicamente lo mejor que podamos, porque a veces las emociones nos traicionan y mezclamos los pensamientos y los sentimientos. Pero bueno, esto es Reloj de Arena, espero que les haya gustado. Quiero despedirme de todos ustedes, quiero despedirme de mis compañeros, agradecerles la presencia. Espero que el programa les haya gustado. Si les gustó, recomiéndenlo. Les mando un abrazo.